¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? Hace unos días falleció el presidente Francisco Morales Bermúdez y muchos de ustedes me han mandado mensajes a la página preguntándome: Merlín, se dice una cosa de Morales Bermúdez, se dice otra en los medios, aparece otra en los libros, ya no sé qué creer. Así que el video del día de hoy, bueno, tenía pensado hacer algo relacionado al bicentenario, pero en vista de la gran cantidad de mensajes que me enviaron justamente para tratar de dilucidar esta imagen un tanto nebulosa del presidente de la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, he decidido hacer este video y como siempre con apoyo bibliográfico, historiográfico y que evidentemente tiene información proveniente de historiadores reconocidos. Así que hoy día vamos a explorar en breve cómo fue el gobierno de Morales Bermúdez, qué fue realmente lo que sucedió, por qué cayó y quizás una de las preguntas que más me han hecho dentro de ese rango de preguntas: ¿cómo así soltó el poder y se convocó a la Asamblea Constituyente que terminó pues con la constitución de Haya de la Torre? Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín. Corre, 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 video. Como primer respaldo bibliográfico vamos a utilizar un libro que es un clásico y es uno de los libros de la tríada de libros que recomiendo enfáticamente que debes comprar si es que vas a iniciarte en el mundo de la historia. Y es el libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú del historiador Peter Claren. Este, como les dije ya en varias ocasiones, es el libro de inicio para los estudiantes de historia que inician esta bonita carrera. Y es que según Claren se menciona lo siguiente: como ya habrás visto quizás en mi video anterior sobre los últimos días de Velasco, Velasco no acabó exactamente bien, y es que también la figura de Velasco está entre claros y oscuros. Es cierto, se hizo medidas muy polémicas que tuvieron en algunos casos gran aceptación y en otros casos gran crítica, pero lo cierto es que al final de su gobierno, Velasco se convierte en un gobierno sumamente autoritario y con un perfil claramente dictatorial, con esto de la persecución a la prensa y la persecución a algunos opositores políticos. Así es que en agosto de 1975 en Tacna se va a dar un golpe de estado conocido como el Tacnazo a cargo de uno de los hombres cercanos a él, que es el caso de Morales Bermúdez. Esta segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es un tanto más conservadora y, vamos a ponerlo entre comillas, un poco más suavizante con las medidas duras estatistas que había hecho Velasco en su momento. Se dice que al inicio se intenta buscar las reformas de Velasco, que se decía que se iban a continuar las reformas de Velasco, y de hecho Claren menciona que durante su primer año la incertidumbre fue grande, ya que muchos pensaban que iba a ser simplemente un copia y calque del Velasco anterior. Sin embargo, poco a poco sus políticas se fueron inclinando quizás más para la centro derecha. En palabras de Claren, se busca algo así como una semi-liberalización del Estado, no completa evidentemente, no malentiendan esta parte, pero eso sí, presionado por dos sectores: por los Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional. Una cosa bien interesante es que Morales Bermúdez quiso tener, en cierto modo, una buena relación con el APRA, algo que es sumamente interesante, porque recordemos que la relación entre el APRA y los militares, al menos al inicio del siglo XX, no fue muy buena que digamos. De hecho, protagonizaron uno de los eventos más bochornosos de la historia del Perú, con eso recordamos las épocas de Sánchez Cerro bombardeando Trujillo o persiguiendo a apristas en el norte del Perú. Evidentemente, una de las cosas que le incitaba el APRA, sobre todo a Haya de la Torre, que constantemente presionaba a Morales Bermúdez, es que suelte el poder y se convoque a elecciones inmediatamente, algo que evidentemente al inicio de su gobierno no pasó. Ahora, ¿qué cosas se hacían durante este gobierno? ¿Qué medidas se tomaban? Pues una de las cosas que se recuerda mucho de esta época son los paquetazos, medidas económicas que influían directamente en los precios y ocasionaban estos cambios bruscos que pues dentro de la población generaban mucha zozobra y mucha incomodidad.
Estos paquetazos, que tenían como objetivo estabilizar la economía que había dejado el gobierno de Velasco, causaron muchos, pero muchos traumas en la población. Y es aquí donde se va a ver ya un primer rasgo de su gobierno: el malestar social, la incomodidad de la gente ante estas medidas económicas, y es que se comienza a iniciar toda una serie de huelgas, que recordemos que tampoco son propios del gobierno de Morales Bermúdez. De hecho, Velasco tuvo que afrontar una huelga enorme que fue la de policías y que terminó trágicamente, y que también tengo un video de eso, que es una de las huelgas más grandes de la historia del Perú. Por ejemplo, se resalta el caso de una huelga ocurrida en Lima a cargo de los transportistas, que duró cerca de 3 días, y ya sabes que durante estos movimientos muchas cosas comienzan a encarecerse o simplemente comienzan a desabastecerse. Ahora, Morales Bermúdez también lo que va a tener es una suerte de paranoia, ya que había muchos oficiales que estaban aún del lado de Velasco, y se comienza un proceso de purga. Se va a iniciar un proceso de separación de oficiales que le eran leales aún al régimen anterior, o que aún tenían ideas que simpatizaban con el régimen anterior. Según los datos que nos da Clarén aquí, la purga es aproximadamente de 300 oficiales que son obligados a pasar al retiro. Una de las medidas más controversiales es que se declara el fin de la reforma agraria, quizá uno de los acontecimientos más recordados que hubo durante el gobierno de Velasco, y también se procede a la desactivación del Cinamos. De hecho, también tengo un video acerca del tema de la Cinamos, que también lo puedes consultar en la lista de videos de este canal, pero solamente me falta el video de la reforma agraria, que lo sacaré quizás más adelante. Este corte de 2 acciones que fueron claves dentro del gobierno de Velasco va a ocasionar una ruptura entre Morales Bermúdez y algunas agrupaciones que estaban muy vinculadas al régimen anterior, como el Partido Comunista o la CGTP. Para 1977, Morales Bermúdez prácticamente ya estaba solo con respecto al apoyo popular, no tenía el apoyo de las calles, y las huelgas continuaban y continuaban. Incluso en algún momento se pensó seguir el ejemplo de Pinochet en Chile, que yo creo que ya está de más explicar que eso hubiera sido algo completamente trágico. Por otro lado, las noticias sobre los escándalos del régimen, tanto en el gobierno de Velasco como en el gobierno de Morales Bermúdez, comenzaron a escalar. Y es que se decía que la gente ya conocía los roches que hubo en la compra de armamentos o en la compra de implementos militares, en las que se rumoreaba que había pues jugosas tajadas que se habían llevado las personas vinculadas a estas actividades, así que la imagen de los militares no estaba tan buena que digamos para esta época. Por si fuera poco, se comenta que existe una creciente escalada de tensión entre Perú y Chile, e incluso se llega a rumorar una probable guerra en 1976. Y aquí quiero hacer un pequeño disclaimer. En varias ocasiones yo he mencionado que para varios autores esta guerra en realidad fue algo que sí se rumoreó en el mundo real, en la vida real mejor dicho, pero que en la práctica no se pensaba dar. Tengo incluso mensajes de mucha gente que estaba vinculada a las Fuerzas Armadas que me decía: Merlín, sí, en mis épocas ya se sabía que se estaban moviendo tropas hacia la frontera. Según lo que dice Clarén, y nuevamente aquí puedes revisar el libro, es que esta amenaza fue ficticia, o esta intención de decir de que iba a haber una guerra era ficticia, con un objetivo: desviar la atención de la gente que estaba metida en el tema de las huelgas por el gobierno y enfocarlo hacia un probable conflicto armado contra Chile. Nuevamente aquí podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero esto es lo que he encontrado, no solamente en el caso de Clarén, sino en varios papers que he estado revisando en el campo. Si bien es cierto, no se continúa con el plan original de Velasco, que era el plan Inca, Morales Bermúdez va a sacar su propio plan, conocido como el plan Túpac Amaru. ¿Qué es el plan Túpac Amaru? Creo que ni siquiera al mismo Morales Bermúdez le quedó claro. Y es que el plan Túpac Amaru es como una especie de copia del plan Inca, pero que en realidad no se cumplió y que en realidad no se sabe exactamente qué buscaba. Es como que la tarea que entregas por obligación que te dejaron en la universidad y bueno, pues no quieres jalar, ¿no? Sin embargo, ya para estas épocas, una de las cosas que se busca sí o sí debido a la conmoción social es adelantar las elecciones y sobre todo crear una nueva constitución, llamar a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución que busque solucionar la crisis económica que está sucediendo. Pucha, esto me suena a Francia de 1789 con los estados generales, y ya vimos que ahí nada terminó bien. Sin embargo, una de las cosas que va a causar mayor malestar en la población del que ya existía es la eliminación de subsidios en productos de primera necesidad. Se metieron con la comida y con la comida no se tienen que meter nunca. Esto ocasionó un paro, quizás el paro más grande del siglo XX, ocurrido desde 1914. Fue en julio y duró 24 horas.
horas en las que el régimen prácticamente ya estaba con sus horas contadas, no se podía continuar ya ni un mes más en el poder y se tenía que aceptar la propuesta de Haya, hacer un adelanto de elecciones y formular una nueva constitución. Como ya les dije, este paro gigantesco aceleró el proceso de la Asamblea Constituyente y la redacción de esta nueva constitución, que nos va a dar varias sorpresas. Sin embargo, poco antes de que se haga la nueva constitución o se haga la nueva Asamblea Constituyente, en mayo del 78 ocurre un segundo paro fulminante. Y es que hasta aquí, amigos, nos queda algo bien claro: el gobierno de Morales Bermúdez va a soltar el poder producto de la presión social, producto de los paros tan fuertes y tan impactantes que hubo durante su gobierno. Para la Asamblea Constituyente se hicieron elecciones, se dice que aparecieron varios partidos de izquierda que se ramificaron, para variar. Y la gran sorpresa fue el APRA, que logró 35% en las elecciones a la Asamblea Constituyente, lo que le garantizó 37 curules para este proceso. Estos datos de la Asamblea Constituyente los puedes encontrar en el libro Historia del Perú Contemporáneo de Marcos Cueto y Carlos Contreras, quienes explican también todo este proceso de cómo sucedió el proceso de la redacción de la nueva Constitución. Lo puedes encontrar aquí. Y también es posible hallarlo en una versión ampliada de Historia de la República, que, bueno, el autor original era Jorge Basadre. Sin embargo, en la edición de color verde se añadió un tomo más para poder completar la historia del Perú, y bueno, también se habla acerca de la Asamblea Constituyente del 78. Finalmente, Haya de la Torre fue nombrado presidente de la Asamblea Constituyente. Quizás Haya nunca llegó a ser presidente del Perú, pero esto ya al final de su vida, pues Haya ya estaba muy enfermo. Le toca como una suerte de premio consuelo y dirige el cambio, la transición democrática desde la dictadura de los militares hasta un nuevo proceso democrático que más adelante arroja como nuevo presidente a Belaúnde parte 2, ahora es personal. Finalmente, el 12 de julio de 1979, en un acto dramático que de verdad es digno de una película tondero anota, Haya de la Torre firma la nueva constitución en su lecho de muerte. Este país es una serie, en serio. Y con esto se marca el fin del gobierno militar, el fin de la dictadura de los militares, el fin de Morales Bermúdez, quien, asfixiado por la presión social, deja el poder. Y aquí, para cerrar este video, vamos a responder lo que muchos me han preguntado. Merlín, ¿es cierto que Morales Bermúdez deja el poder por iniciativa propia? Y ya demostramos que no, y vamos a revisar un par de autores más. En un clásico de la historia, que es el libro Historia de la Corrupción del historiador Alfonso Quirós, se menciona de que también es el descontento popular lo que empuja a Morales Bermúdez a dejar el poder, no una iniciativa propia. Ahora, antes que digas, no, pero todos los historiadores son rojos, pues para poderte contrastar todo esto, también me conseguí un librito que es Historia de la República, el tomo 3, de nada más ni nada menos que de Enrique Chirino Sotos, que si ese nombre te suena, pues creo que te va a sonar a cualquier cosa menos una persona de izquierda. Pues también Enrique Chirino Soto, en su capítulo sobre el gobierno de los militares de las Fuerzas Armadas del 70 en adelante, te menciona algo muy similar. Te dice también que las Fuerzas Armadas ya no pueden continuar con el gobierno por la presión popular que se les venía encima, lo que los obligó a soltar el poder. Esto está específicamente en la página 30. Así que si dudas de esto, igual consúltalo, contrástalo y vas a ver que la imagen de Morales Bermúdez, al ser quizás un presidente no tan alejado de nuestro presente, aún tiene claros y oscuros que nunca nos hemos sentado a discutir y a pensar. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a una cuadra y media de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas.
Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Recuerda que siempre todo el tema musical lo hace mi amigo Carlo Levin. Visita su canal que te dejo aquí en la descripción. También recuerda que todo el proyecto de animación que tiene este canal lo hace Aaron el usuario. Te dejo su Instagram aquí. Todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo interactuando con ustedes. Y los domingos a las 8 de la noche tengo Radio Misterio. Así que hazte suscriptor premium del canal, hazte miembro del canal para que puedas ver los episodios pasados, ya que los episodios de estreno sí son de alcance general. Si quieres colaborar con este proyecto, puedes hacerlo al Yape Plin que está acá arriba. Te agradecería mucho para cubrir gastos básicos del canal. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente semana. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara está Bigotes. Y nos vemos a la próxima. Cuídense.